quiero preguntarte algo y necesito que te detengas un momento antes de responder. No con la mente rápida que tienes entrenada para dar respuestas automáticas, sino con esa parte más lenta, más honesta, que casi nunca dejas hablar. La pregunta es esta: ¿cuántas veces has cambiado para que alguien se quedara? ¿Y cuántas veces ese alguien se fue de todas formas? No tienes que responder en voz alta. Pero si algo se movió dentro de ti al escuchar eso, si algo apretó levemente en el pecho o se tensó en algún lugar que no sabes nombrar, entonces lo que voy a compartir contigo hoy puede que sea una de las conversaciones más importantes que hayas tenido en mucho tiempo. No porque yo tenga verdades absolutas, no las tengo, nadie las tiene, sino porque hay ciertas preguntas que, cuando se formulan en el momento correcto, abren puertas que llevaban años cerradas. Y yo he pasado muchos años observando esas puertas, observando a personas que viven frente a ellas sin atreverse a abrirlas. Personas brillantes, sensibles, capaces de un amor enorme, que sin embargo se quedan atrapadas en los mismos patrones una y otra vez. El mismo tipo de relación con distinto nombre, la misma sensación de no ser suficiente con diferente cara, el mismo miedo a ser abandonados disfrazado de fortaleza, de independencia, de "a mí no me importa". Hoy quiero hablar de eso, de lo que realmente ocurre debajo de la superficie de nuestras vidas, de por qué amamos como amamos, de por qué nos atraen las personas que nos atraen, de por qué a veces el dolor nos enseña lo que los años de comodidad no pudieron, y de algo que Carl Jung llamó individuación, que es básicamente el proceso de convertirte en quien realmente eres, no en quien te dijeron que debías ser, no en quien aprendiste a ser para sobrevivir, sino en quien eres, en lo más profundo. Pero vayamos despacio, porque esto no es algo que se entiende de golpe, es algo que se va sintiendo, poco a poco, como cuando los ojos se acostumbran a la oscuridad y empiezas a ver formas donde antes solo había negro. Déjame contarte algo que observé hace algunos años. Conocí a una mujer, la llamaré Lucía, que venía de una familia donde el amor siempre había tenido condiciones. No de forma cruel, no de forma obvia. Sus padres no eran monstruos. Eran personas normales con sus propias heridas, que hicieron lo que pudieron. Pero en esa casa, el amor se ganaba siendo buena, siendo obediente, siendo útil. Cuando Lucía era pequeña y lloraba demasiado, la ignoraban. Cuando era perfecta y sonreía, la abrazaban. Y su cerebro, que es un sistema de supervivencia extraordinariamente eficiente, aprendió la ecuación. Si quiero ser amada, tengo que desaparecer un poco. Tengo que hacer menos ruido. Tengo que ser menos. Lucía llegó a la adultez siendo una persona encantadora, generosa, siempre disponible para los demás. Y también llegó con una herida invisible que casi nadie veía, porque ella misma la había aprendido a ocultar tan bien que ni siquiera la reconocía como herida. La llamaba mi forma de ser. Decía, es que yo soy así, me gusta dar, me gusta cuidar, y era verdad en parte, pero también era una armadura, una forma de asegurarse de que nadie se fuera, de que nadie la dejara, de que siempre hubiera una razón para quedarse cerca de ella. ¿Reconoces algo de esto? No necesariamente en los detalles, sino en la estructura. Esa sensación de que si eres demasiado, si pides demasiado, si necesitas demasiado, el amor desaparecerá. Esa convicción silenciosa de que el amor es algo que se merece, no algo que simplemente se recibe por existir. Jung tenía una idea fascinante sobre esto. Decía que todos llevamos dentro de nosotros una especie de máscara, que él llamó la persona, que es la imagen que presentamos al mundo, la cara que ponemos en público, el rol que jugamos en nuestras relaciones, la versión de nosotros mismos que creemos que los demás pueden aceptar. Y esta máscara no es mala en sí misma. La necesitamos para funcionar en sociedad. El problema ocurre cuando nos olvidamos de que es una máscara. Cuando empezamos a creer que somos esa máscara y olvidamos todo lo que hay debajo, porque debajo de la máscara hay algo que Jung llamó la sombra. Y esta es quizás la idea más poderosa y la más incómoda de toda la psicología profunda. La sombra no es el mal.
No es la parte oscura de tu personalidad en el sentido de malvada o peligrosa. La sombra es todo aquello que aprendiste a suprimir, a negar, a esconder, porque en algún momento de tu vida recibiste el mensaje de que esa parte no era aceptable. Podía ser tu ira, tu tristeza, tu necesidad de ser visto, tu ambición, tu sensualidad, tu vulnerabilidad, tu deseo de decir que no, tu capacidad de decepcionar a otros. Cada vez que alguien te dijo directa o indirectamente que esa parte de ti era demasiado, o inapropiada, o peligrosa, o vergonzosa, esa parte se fue al fondo, se fue a vivir en la oscuridad de tu inconsciente, y allí no desaparece, allí crece, allí se vuelve más densa, más poderosa, más urgente, y busca salida de las formas más inesperadas. ¿Sabes esas reacciones que tienes a veces que te sorprenden incluso a ti? Esa rabia desproporcionada que sientes ante algo aparentemente pequeño. Esa atracción intensa hacia alguien que racionalmente sabes que no te conviene. Esa envidia que sientes hacia personas que admiras y que al mismo tiempo te genera culpa. Esa necesidad de sabotear algo bueno justo cuando empieza a funcionar. Todo eso, tiene que ver con la sombra. Con esas partes de ti que no han sido integradas, que no han sido miradas, que siguen esperando en la oscuridad a que alguien finalmente las reconozca. Y aquí viene algo que me parece absolutamente revelador, algo que cuando lo entendí cambió completamente la forma en que veo las relaciones humanas. Jung propuso que muchas veces nos enamoramos o nos sentimos intensamente atraídos por personas que encarnan nuestra sombra, personas que tienen de forma visible y libre aquello que nosotros tenemos reprimido. Si tú aprendiste a suprimir tu ira, probablemente te atraigan personas que expresan su ira libremente. Si aprendiste a suprimir tu vulnerabilidad, probablemente te atraigan personas que son emocionalmente abiertas y expresivas. Si aprendiste a suprimir tu ambición, probablemente te atraigan personas que van por la vida con una seguridad y un empuje que tú secretamente deseas tener. No es casualidad, no es mala suerte, no es que tengas mal gusto en las relaciones, es que tu psique, en su sabiduría profunda, está tratando de completarse, está buscando, a través de la atracción hacia el otro, aquello que tú mismo necesitas integrar. El problema es que cuando no entendemos esto, cuando no somos conscientes de este mecanismo, lo que empieza como atracción se convierte en dependencia, porque en lugar de aprender de esa persona, en lugar de reconocer que lo que admiras en ella es algo que tú también puedes desarrollar, empiezas a necesitarla para sentirte completo. Y eso no es amor. O al menos, no es solo amor. Es también una forma de escapar de tu propio trabajo interior. Recuerdo una conversación que tuve con un hombre, lo llamaré Andrés, que llevaba años en una relación que él describía como una montaña rusa. Su pareja era apasionada, intensa, expresiva, a veces explosiva. Él, en cambio, era tranquilo, contenido, siempre razonable. Y me decía, no entiendo por qué me atrae tanto alguien tan diferente a mí. Somos incompatibles, pero no puedo imaginar mi vida sin ella. Le pregunté algo que lo dejó en silencio durante un buen rato. Le pregunté, ¿qué sientes tú cuando ella expresa su emoción de esa forma tan intensa? ¿Qué parte de ti vibra cuando la ves así? Y después de un silencio largo me dijo, envidia. Siento envidia. Yo nunca he podido hacer eso. En mi familia, mostrar emoción era sinónimo de debilidad. Yo aprendí a controlarme desde niño, y cuando la veo a ella tan libre, tan sin miedo a sentir, algo en mí quiere eso desesperadamente. Eso es la sombra proyectada en el otro, y Andrés, sin saberlo, no estaba buscando una pareja. Estaba buscando un espejo que le mostrara la parte de sí mismo que nunca se había permitido ser. ¿Qué pasaría si empezaras a preguntarte eso sobre las personas que más te atraen o que más te perturban? No qué tiene esta persona que me vuelve loco, sino qué parte de mí está reconociendo en esta persona algo que yo mismo llevo dentro sin haberlo mirado todavía. Esa pregunta puede cambiar todo, no porque te quite la atracción, sino porque la transforma, la vuelve consciente.
y lo consciente siempre tiene más poder que lo automático. Ahora quiero hablar de algo que creo que es uno de los malentendidos más profundos que tenemos sobre el amor, y es la confusión entre amor y necesidad, entre conexión real y dependencia emocional. Vivimos en una cultura que romantiza la dependencia. Las canciones dicen, te necesito para vivir. Las películas muestran amores que consumen, que destruyen, que hacen perder el juicio y los presentan como la forma más alta de amor. Y hay algo en nosotros que resuena con eso, porque el amor intenso, el amor que te sacude, el amor que te hace sentir que sin esa persona no puedes respirar, se siente muy real, muy poderoso, muy verdadero. Pero hay una distinción que creo que es fundamental y que Jung exploró de formas distintas a lo largo de toda su obra. La distinción entre el amor que te expande y el amor que te contrae. El amor que te hace más tú mismo y el amor que te hace perderte a ti mismo. El amor consciente, el amor que nace desde un lugar de relativa plenitud interior, no necesita al otro para existir. Lo desea, lo elige, lo valora profundamente, pero no lo necesita para sobrevivir. Y esa diferencia, aunque parece sutil, lo cambia todo. Porque cuando necesitas al otro para sentirte bien, para sentirte valioso, para sentirte real, entonces cualquier amenaza a esa relación se convierte en una amenaza a tu existencia. Y empiezas a comportarte desde el miedo, no desde el amor. El miedo hace cosas muy concretas en las relaciones. El miedo te hace controlar. El miedo te hace ceder cuando no deberías. El miedo te hace aguantar lo que no deberías aguantar. El miedo te hace callar lo que necesitas decir. El miedo te hace interpretar cada silencio, cada mensaje tarde, cada cambio de tono, como una señal de que algo está mal, de que te van a dejar, de que no eres suficiente. Y lo más paradójico de todo es que ese miedo, esa necesidad desesperada de retener al otro, muchas veces produce exactamente lo que temes. Porque nadie puede amar libremente a alguien que lo necesita demasiado. Nadie puede ser completamente el mismo junto a alguien que depende de él para existir. La dependencia sofoca, aunque la persona que depende lo haga desde el amor más genuino. Sé que esto puede sonar duro, quizás incluso injusto, porque muchas veces la dependencia emocional no nace de una debilidad de carácter, sino de heridas muy reales, muy profundas, que se formaron mucho antes de que esa relación existiera. Y no es justo. No es tu culpa haberte formado en un ambiente donde el amor era inconsistente, o donde el abandono fue una experiencia real, o donde aprendiste que para ser amado tenías que ganártelo constantemente. Pero aunque no sea tu culpa, sí es tu responsabilidad. Y esa distinción entre culpa y responsabilidad es una de las más liberadoras que existen. Porque la culpa paraliza. La culpa te mantiene mirando hacia atrás, preguntándote por qué te pasó esto, quién tuvo la culpa, qué hiciste mal. La responsabilidad, en cambio, te orienta hacia adelante. Te pregunta, dado lo que me ocurrió, dado cómo me formé, dado lo que llevo dentro, ¿qué puedo hacer ahora para sanar, para crecer, para elegir de forma diferente? Y aquí es donde el proceso que Jung llamó individuación se vuelve no solo interesante desde un punto de vista teórico, sino urgente desde un punto de vista vital. La individuación es el proceso de convertirte en un individuo completo. No perfecto, completo. Hay una diferencia enorme. La perfección es una fantasía que elimina todo lo que no encaja. La completud es una realidad que integra todo lo que eres, incluyendo tus contradicciones, tus heridas, tus partes oscuras, tus aspectos que aún no has desarrollado del todo. Jung creía que este proceso no es opcional, que la psique humana tiene una tendencia natural hacia la completud, igual que una semilla tiene una tendencia natural a convertirse en árbol, y que cuando bloqueamos ese proceso, cuando nos negamos a mirarnos con honestidad, cuando evitamos el trabajo interior porque es incómodo, o porque da miedo, la psique encuentra otras formas de obligarnos a prestar atención, a veces a través de síntomas físicos, a veces a través de crisis relacionales, a veces a través de ese malestar difuso, esa sensación de que algo falta, de que la vida que estás viviendo no es del todo tuya, aunque desde fuera parezca perfectamente ordenada.
¿Has tenido esa sensación alguna vez? La de estar haciendo todo bien según los estándares externos, tener trabajo, relaciones, rutinas y sin embargo sentir que algo fundamental no está en su lugar. Como si estuvieras viviendo una versión de ti mismo que no es del todo real. Como si la vida que tienes fuera la que debías tener, pero no la que necesitas. Esa sensación no es un síntoma de que algo está roto en ti. Es una señal de que algo en ti quiere crecer. Es la voz de lo que Jung llamaría el sí mismo, esa instancia más profunda de la psique que conoce tu potencial completo y que no se conforma con la versión reducida que has aprendido a presentar al mundo. Déjame contarte algo que me ocurrió a mí, o al menos algo que me ocurrió en mi comprensión de estas cosas, en un momento particular de mi vida en que todo parecía estar en orden, pero yo me sentía profundamente fuera de lugar. Tenía en ese momento una relación que desde fuera parecía sana, equilibrada, tranquila, y era tranquila, pero yo empecé a notar que esa tranquilidad me angustiaba de una forma que no entendía. No había drama, no había conflicto, no había incertidumbre. Y sin embargo, yo me sentía inquieto, como si estuviera esperando que algo se rompiera, como si la paz no fuera un estado natural, sino una tregua temporal. Y cuando empecé a mirar eso con honestidad, cuando me senté con esa incomodidad en lugar de distraerme de ella, me di cuenta de algo que me avergonzaba reconocer. Yo no sabía cómo estar en una relación tranquila porque había aprendido a amar en la tensión. Había crecido en un ambiente donde el amor y el conflicto estaban tan entrelazados que la ausencia de conflicto me hacía sentir que el amor no era real, que si no había intensidad, no había conexión. Eso es lo que los psicólogos llaman a veces una herida de apego, y es mucho más común de lo que creemos. Muchas personas no buscan conscientemente el drama, pero inconscientemente solo saben reconocer el amor cuando viene acompañado de cierta dosis de angustia. Porque eso fue lo que aprendieron que era el amor. Y la paradoja dolorosa es que cuando finalmente encuentras a alguien que te trata bien, que es constante, que está presente, que no te genera ansiedad, algo en ti no lo reconoce como amor. Lo siente como algo plano, como algo que falta, y puedes llegar a sabotear esa relación o a buscar inconscientemente la intensidad en otro lugar, simplemente porque tu sistema nervioso no sabe cómo estar en calma y también en amor al mismo tiempo. ¿Reconoces esto? ¿Has confundido alguna vez la angustia con el amor? ¿Has interpretado la intensidad del dolor que sientes por alguien como prueba de que lo amas profundamente, cuando quizás era simplemente una señal de que esa relación activaba tus heridas más antiguas? No te digo esto para que te juzgues, te lo digo porque reconocerlo es el primer paso para cambiarlo, y cambiarlo no significa dejar de sentir profundamente. Significa aprender a distinguir entre el amor que te nutre y el amor que te consume, entre la conexión que te hace crecer y la intensidad que te mantiene atrapado. Ahora quiero hablar de algo que creo que está muy poco explorado en las conversaciones sobre crecimiento personal, y que sin embargo es absolutamente central en la psicología de Jung. Quiero hablar de las energías femenina y masculina, no como géneros, sino como principios psíquicos que todos llevamos dentro, independientemente de nuestro sexo biológico o nuestra identidad de género. Jung los llamó ánima y animus. El ánima es la dimensión femenina que vive en la psique del hombre. El animus es la dimensión masculina que vive en la psique de la mujer. Y ambos, cuando no son reconocidos ni integrados, se proyectan hacia afuera, hacia personas reales que de repente quedan cargadas con un peso simbólico enorme. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa que cuando un hombre se enamora de una mujer de forma absolutamente arrolladora, a veces no está viendo solo a esa mujer real. Está viendo también su propio ánima, su propia dimensión interior de sensibilidad, intuición, receptividad, emoción, que él no se ha permitido desarrollar. Y la mujer se convierte en la portadora de todo eso, en la guardiana de su vida emocional. Y eso es una carga enorme para cualquier persona real. Lo mismo ocurre al revés. Cuando una mujer se siente absolutamente fascinada por un hombre que proyecta seguridad, dirección, claridad, fuerza, a veces está proyectando en él su propio animus, su propia capacidad de decisión
de acción, de autoafirmación que ella no se ha permitido desarrollar. Y entonces ese hombre se convierte en algo más que una persona. Se convierte en un símbolo. Y los símbolos no pueden decepcionar, porque no son reales. Pero las personas sí pueden. Y cuando lo hacen, la desilusión es devastadora. Esto explica algo que muchos han experimentado. Esa sensación de que cuando conoces a alguien que te atrae profundamente, lo ves de una forma casi sobrenatural al principio. Lo idealizas, lo proyectas de luz y luego, inevitablemente, esa luz se va apagando y empiezas a ver a la persona real, con sus limitaciones, sus contradicciones, sus partes difíciles. Y muchas relaciones no sobreviven ese momento, porque la gente confunde la caída de la proyección con la muerte del amor, cuando en realidad es el comienzo del amor real. El amor real, el amor maduro, el amor consciente, empieza cuando la proyección cae. Cuando ves a la persona tal como es, no como necesitas que sea, y eliges quedarte. Cuando el otro ya no es el portador de tu sombra, ni el guardián de tus partes no integradas, sino simplemente una persona real, compleja, contradictoria, que camina a tu lado en el proceso de convertirse en sí misma. Y eso requiere algo que es quizás el trabajo más difícil que existe. Requiere que empieces a integrar en ti mismo lo que antes buscabas en el otro. Si buscabas en tu pareja la seguridad que tú no sentías internamente, el trabajo es desarrollar tu propia seguridad interior. Si buscabas en el otro la validación que no te dabas a ti mismo, el trabajo es aprender a validarte. Si buscabas en el otro la libertad que tú no te permitías, el trabajo es preguntarte qué te impide ser libre. Este es el trabajo de la individuación. Y no es lineal. No es un proceso que haces una vez y terminas. Es un proceso que dura toda la vida, que tiene avances y retrocesos, que tiene momentos de claridad deslumbrante y momentos de oscuridad desconcertante. Pero cada vez que te haces más completo, cada vez que integras una parte de ti que estaba en la sombra, tus relaciones cambian, porque ya no las necesitas de la misma forma. Puedes elegirlas desde un lugar más libre, más consciente, más genuino. Quiero detenerme aquí un momento y hablar de algo que creo que es crucial y que a menudo se malentiende en las conversaciones sobre amor propio y crecimiento personal. Hay una versión muy superficial de estas ideas que dice básicamente: ámate a ti mismo y todo lo demás vendrá. Y aunque hay una verdad en eso, también hay una forma en que ese mensaje puede convertirse en otra forma de evitar el trabajo real. Porque el amor propio genuino no es un estado que alcanzas y ya. No es una afirmación que repites frente al espejo. No es una actitud de yo me basto solo y no necesito a nadie. El amor propio genuino es una relación. Una relación continua, honesta, a veces incómoda, con tu propio interior, con tus miedos, con tus necesidades, con tus partes que te avergüenzan, con tus deseos más profundos, con tus heridas más antiguas. El amor propio real incluye poder mirar tu sombra sin destruirte, poder reconocer que has hecho daño a personas que amabas, no porque seas malvado, sino porque estabas herido y no sabías hacerlo de otra forma. Poder reconocer tus patrones autodestructivos sin usarlos como excusa para no cambiar. Poder sentarte con tu soledad sin huir hacia el primer cuerpo disponible. Poder decir esto me duele sin necesitar que nadie te dé permiso para sentirlo. Y también incluye algo que pocas personas mencionan: la capacidad de recibir. Muchas personas que han aprendido a dar, a cuidar, a ser fuertes para los demás, tienen una dificultad enorme para recibir amor, para dejarse cuidar, para aceptar un cumplido sin minimizarlo, para pedir ayuda sin sentir que están fallando, para permitir que alguien los vea en su vulnerabilidad sin inmediatamente compensar con fortaleza. ¿Eres de esas personas? ¿Te resulta más fácil dar que recibir? ¿Te incomoda que alguien se preocupe demasiado por ti? ¿Sientes que debes ganarte el amor que recibes, que si no estás siendo útil o fuerte o perfecto, no mereces que te quieran? Si es así, quiero que sepas que eso no es amor propio. Eso es una herida que se disfrazó de independencia. Y sanarla no significa volverse dependiente. Significa aprender a estar en el equilibrio entre dar y recibir.
entre la fortaleza y la vulnerabilidad, entre la autonomía y la conexión, porque los seres humanos somos seres de paradoja. Necesitamos independencia y también necesitamos pertenencia. Necesitamos soledad y también necesitamos comunión. Necesitamos ser vistos tal como somos y también necesitamos el espacio para ser diferentes mañana de lo que somos hoy. Y ninguna de estas necesidades cancela a la otra. Todas son reales. Todas forman parte de lo que significa ser humano. Hay una imagen que Jung usaba a veces para describir el proceso de individuación que me parece extraordinariamente bella. Hablaba del proceso de convertirse en uno mismo como un descenso a las profundidades, similar al mito del héroe que debe bajar al mundo subterráneo antes de poder ascender transformado. No es una imagen casual. Es una imagen que aparece en culturas de todo el mundo, en tiempos muy distintos, porque habla de algo que es universalmente humano. El descenso siempre implica pérdida, pérdida de certezas, pérdida de la imagen que tenías de ti mismo, pérdida de relaciones que ya no encajan con quien estás becoming, pérdida de la comodidad de no saber, porque a veces no saber es más cómodo que saber, porque el saber implica responsabilidad, implica que ya no puedes pretender que no lo sabías, y el descenso duele, no hay forma de hacerlo sin dolor. Pero hay una diferencia enorme entre el dolor que destruye y el dolor que transforma. El dolor que destruye es el que evitas, el que suprimes, el que anestesias con distracción, con trabajo excesivo, con relaciones que te mantienen ocupado, con cualquier cosa que te impida sentarte a solas con tu propio interior. Ese dolor no procesado se acumula, se vuelve más pesado y eventualmente sale de formas que no puedes controlar. El dolor que transforma es el que miras de frente, el que sientes completamente, sin dramatizarlo, pero sin evitarlo. El que te preguntas, ¿qué me está diciendo esto? ¿Qué parte de mí está pidiendo atención? ¿Qué necesito entender sobre mí mismo a través de este sufrimiento? No estoy romantizando el dolor. No creo que el sufrimiento sea necesariamente noble o que haya que buscarlo. Pero sí creo profundamente que cuando el dolor ya está ahí, cuando ya llegó, la pregunta no es cómo escapar de él lo más rápido posible, sino qué puede enseñarme si me permito estar con él el tiempo suficiente. Recuerdo haber hablado con una persona que había pasado por una ruptura devastadora. Llevaba meses intentando superarlo con todas las estrategias que la cultura moderna ofrece para eso. Salir más, conocer gente nueva, hacer ejercicio, mantenerse ocupado, enfocarse en uno mismo. Y todo eso no estaba mal en sí mismo, pero seguía sintiéndose vacío. Seguía despertándose a las 3 de la mañana con esa sensación de pérdida que no desaparecía. Y le dije algo que al principio le pareció extraño. Le dije, ¿y si en lugar de intentar superar esto te sentaras con ello? No para regodearte en el dolor, no para alimentar la tristeza, sino simplemente para preguntarle qué te está diciendo. ¿Qué perdiste realmente en esa relación? ¿Qué parte de ti se fue con esa persona? ¿Qué necesitas recuperar, no de ella, sino de ti mismo? Y cuando finalmente lo hizo, cuando se permitió estar con su dolor sin intentar gestionarlo ni superarlo, descubrió algo que lo sorprendió. Descubrió que lo que más lloraba no era a esa persona en particular, sino una versión de sí mismo que había existido en esa relación. Una versión más abierta, más vulnerable, más viva emocionalmente, y que esa versión de sí mismo no había desaparecido con la relación. Seguía ahí. Solo necesitaba permiso para existir también fuera de ella. Ese es el tipo de descubrimiento que solo ocurre cuando te permites descender, cuando dejas de correr y te quedas quieto con lo que hay. Quiero hablar ahora de algo que creo que es central en todo esto y que tiene que ver con la autenticidad, con lo que significa ser genuinamente uno mismo en un mundo que constantemente te pide que seas algo diferente. Hay una presión enorme que viene de muchos lugares, de la familia, de la cultura, de las redes sociales, de las expectativas de las personas que amas, para ser una versión de ti mismo que sea aceptable, comprensible, no demasiado complicada, no demasiado diferente, no demasiado amenazante para el status quo del grupo al que perteneces.
Y muchas personas pasan años, décadas enteras, siendo esa versión aceptable, haciendo la carrera que se esperaba, teniendo la relación que se esperaba, viviendo en el lugar que se esperaba, siendo el tipo de persona que se esperaba, y desde fuera todo parece bien. Incluso puede sentirse bien durante mucho tiempo, porque la aprobación de los demás tiene un poder real, una gratificación real, aunque sea temporal. Pero en algún momento, para muchas personas, ese edificio empieza a agrietarse. Puede ser una crisis, una pérdida, una enfermedad, una relación que se rompe, un logro que debería hacerte feliz y no lo hace. Y en esas grietas, en esos momentos en que el edificio de la persona, de la máscara, se resquebraja, es cuando lo verdadero tiene una oportunidad de asomarse. Jung decía que la primera mitad de la vida está orientada hacia afuera. Construir una identidad, establecerse en el mundo, lograr cosas, crear vínculos. Y que la segunda mitad de la vida, que no necesariamente empieza a los 40 años, sino cuando ocurre la primera gran crisis de sentido, está orientada hacia adentro. Hacia la pregunta de quién soy realmente, más allá de lo que he construido, hacia la integración de lo que he ignorado, hacia la búsqueda de un sentido que no dependa de la validación externa. Y esto no significa abandonar el mundo exterior, no significa volverse ermitaño o desapegarse de las relaciones. Significa añadir una dimensión interior a una vida que quizás hasta ahora había sido principalmente exterior. Significa empezar a vivir desde adentro hacia afuera, en lugar de desde afuera hacia adentro. ¿Qué significa vivir desde adentro hacia afuera? Significa que tus decisiones nacen de un contacto genuino con lo que tú realmente valoras, deseas y necesitas, y no solo de lo que otros esperan de ti. Significa que tus relaciones son elegidas desde la libertad, y no desde el miedo. Significa que tu trabajo, sea cual sea, tiene alguna conexión con algo que te importa genuinamente, no solo con lo que deberías querer que te importara. Significa que puedes estar en desacuerdo con alguien que amas sin sentir que el amor está en peligro. Significa que puedes decir que no sin necesitar una justificación elaborada. Significa que puedes estar solo sin que esa soledad se sienta como un castigo. Y todo esto es el resultado de haber hecho el trabajo interior, de haberse sentado con la sombra, de haber integrado las partes que estaban en la oscuridad, de haberse preguntado, con honestidad y sin crueldad, ¿quién soy yo realmente debajo de todo lo que aprendí a ser? Ahora quiero hablar de algo que me parece especialmente importante para las personas que están en medio de una transformación o que sienten que algo en ellas está cambiando pero no saben exactamente hacia dónde va ese cambio. Quiero hablar de la soledad que acompaña al crecimiento. Cuando empiezas a cambiar genuinamente, cuando empiezas a ver las cosas de forma diferente, a valorar cosas distintas, a necesitar cosas distintas, inevitablemente algunas relaciones se vuelven más difíciles. No porque las personas que te rodean sean malas, sino porque el cambio en ti desafía el equilibrio que existía entre vosotros. Y algunas personas no pueden o no quieren adaptarse a ese nuevo equilibrio. Esto puede ser muy doloroso, especialmente cuando las relaciones que se vuelven más difíciles son las más antiguas, las más importantes, las que creías que serían para siempre. Cuando tus amigos de toda la vida ya no entienden las preguntas que te estás haciendo. Cuando tu familia se siente amenazada por las decisiones que estás tomando. Cuando una pareja que te amaba en una versión anterior de ti mismo no sabe cómo amar a la versión que estás becoming. Y en esos momentos puede aparecer la tentación de retroceder, de volver a ser quien eras antes porque eso al menos era conocido, era aceptado, era seguro. Y yo entiendo esa tentación. La entiendo profundamente. Pero también sé que retroceder en el crecimiento tiene un precio, que comprimir lo que ya se ha expandido genera una tensión interna que con el tiempo se vuelve insoportable. La soledad del crecimiento es real, pero también es temporal, o al menos cambia de naturaleza. Porque a medida que te vuelves más tú mismo, a medida que te vuelves más auténtico, también empiezas a atraer hacia ti personas que resuenan con esa autenticidad,
Personas que están en un proceso similar. Personas con las que la conexión no requiere que te escondas ni que te reduzcas. Y esas conexiones, aunque quizás sean menos numerosas que las anteriores, tienen una profundidad diferente, porque están basadas en quién realmente eres, no en quién aprendiste a ser para pertenecer. Hay algo que quiero decirte sobre el magnetismo personal, sobre esa cualidad que algunas personas tienen que hace que los demás quieran estar cerca de ellas, que hace que su presencia se sienta especial, que hace que sean recordadas mucho después de que se han ido. Mucha gente cree que el magnetismo tiene que ver con la apariencia física o con la extroversión, o con algún tipo de carisma innato que o tienes o no tienes. Pero en mi experiencia, y en todo lo que la psicología profunda nos enseña, el magnetismo genuino tiene muy poco que ver con cualquiera de esas cosas. El magnetismo real nace de la coherencia, de la alineación entre lo que piensas, lo que sientes, lo que dices y lo que haces. Nace de haber mirado tu sombra y no haber huido. Nace de haber integrado tus contradicciones en lugar de negarlas. Nace de estar genuinamente presente en el momento, en la conversación, en la relación, porque ya no estás gastando toda tu energía en mantener una fachada. Las personas que han hecho trabajo interior tienen algo que es difícil de describir pero fácil de sentir. Tienen una especie de peso, de gravedad, no en el sentido de seriedad, sino en el sentido de presencia. Cuando hablan, hablan desde un lugar que se siente real. Cuando escuchan, escuchan de verdad. Cuando están contigo de verdad, no a medias, no con un ojo, en lo que piensan que deberías pensar de ellos. Y eso es irresistible para el ser humano. Porque todos, en lo más profundo, anhelamos ser vistos. Ser vistos de verdad, no la versión que presentamos, sino la persona real que hay debajo. Y cuando alguien tiene la capacidad de estar tan presente, tan genuino, tan cómodo con su propia complejidad, crea un espacio en el que los demás también se sienten seguros para ser más ellos mismos. Eso es lo que significa ser un imán humano. No es seducción, no es manipulación, es autenticidad llevada a un nivel profundo. Y la buena noticia es que esto no es algo que se tiene o no se tiene. Es algo que se desarrolla exactamente a través del proceso que hemos estado explorando en esta conversación. A través del trabajo de conocerse a uno mismo, a través de la integración de la sombra, a través del amor propio genuino, a través de la voluntad de ser quien realmente eres, incluso cuando eso es incómodo, incluso cuando eso decepciona a alguien, incluso cuando eso significa caminar solo durante un tiempo. Quiero contarte algo sobre la energía. No en un sentido místico, aunque no descarto que haya algo en esa dirección que la ciencia todavía no comprende del todo. Lo digo en un sentido muy concreto, muy psicológico. La energía que proyectas en el mundo, la forma en que entras en una habitación, la calidad de tu presencia, está directamente relacionada con cuánta energía estás usando en suprimir, en negar, en mantener bajo control las partes de ti mismo que has metido en la sombra. Piénsalo de esta forma. Imagina que tienes un cubo de agua. Ese cubo representa tu energía vital, tu vitalidad, tu capacidad de presencia y de conexión. Ahora imagina que tienes que usar parte de ese agua constantemente para mantener tapadas ciertas grietas en el cubo, grietas que representan las partes de ti que estás suprimiendo. Cuantas más grietas, cuanta más energía usas en taparlas, menos agua tienes disponible para vivir, para conectar, para crear, para amar. Cuando integras la sombra, cuando miras esas partes que estaban suprimidas y las reconoces como tuyas, las grietas se cierran. No porque desaparezcan esas partes, sino porque ya no necesitas gastar energía en negarlas. Y de repente tienes una cantidad de energía disponible que antes no tenías, una vitalidad, una presencia, una capacidad de estar en el mundo de una forma más plena. Esto explica por qué las personas que han hecho trabajo interior genuino muchas veces parecen más jóvenes, más vivas, más presentes que personas de la misma edad que no lo han hecho. No es magia, es que están usando su energía vital en vivir, en lugar de en suprimir.
Ahora quiero hablar de algo que creo que es el núcleo de todo lo que hemos estado explorando. Quiero hablar del encuentro con uno mismo, de lo que ocurre cuando finalmente, quizás por primera vez en la vida, te sientas a solas contigo mismo sin agenda, sin distracción, sin el ruido constante de lo que deberías ser o hacer o sentir, y simplemente estás. Para mucha gente, ese encuentro es aterrador, porque en el silencio aparecen cosas que habíamos estado evitando. Pensamientos que no queremos pensar, sentimientos que no queremos sentir, preguntas que no queremos hacernos, y la primera reacción es llenar ese silencio. Con el teléfono, con la televisión, con planes, con trabajo, con cualquier cosa que impida que ese encuentro ocurra. Pero si te quedas, en ese silencio el tiempo suficiente, algo cambia. El ruido se asienta, y debajo del ruido hay algo que siempre estuvo ahí, pero que rara vez escuchas. Hay una voz que es más tranquila y más profunda que todas las otras voces. Una voz que no juzga, que no exige, que no compara. Una voz que simplemente observa, que simplemente es. Jung llamaba a esa instancia el sí mismo, con S mayúscula, para distinguirlo del yo cotidiano, del ego que gestiona nuestra vida diaria. Y decía que el proceso de individuación es básicamente el proceso de establecer una relación consciente con ese sí mismo, de aprender a escuchar esa voz más profunda, de aprender a confiar en ella, incluso cuando va en contra de lo que el ego quiere, de lo que el miedo dicta, de lo que la opinión de los demás aconseja. Esa voz más profunda es la que sabe cuándo una relación ya no te sirve, aunque el amor todavía esté ahí. Es la que sabe cuándo un trabajo, aunque sea seguro y bien pagado, te está matando por dentro. Es la que sabe cuándo estás mintiendo, aunque la mentira sea socialmente aceptable. Es la que sabe cuándo necesitas descanso, aunque la cultura te diga que el descanso es pereza. Es la que sabe, en definitiva, quién eres y qué necesitas para florecer. Y aprender a escucharla, a confiar en ella, a actuar desde ella, eso es quizás el acto más radical, más valiente y más transformador que un ser humano puede hacer. Déjame hablar ahora de las relaciones desde esta perspectiva, porque creo que cuando empiezas a relacionarte desde este lugar más profundo, desde este contacto con tu propio sí mismo, la naturaleza de tus relaciones cambia fundamentalmente. Las relaciones que nacen desde el miedo, desde la necesidad, desde la proyección de la sombra, tienen una cierta estructura. Son relaciones donde alguien necesita al otro para sentirse completo, donde los roles están rígidamente definidos, donde el amor está condicionado a que el otro siga siendo como lo necesitas que sea, donde el conflicto es una amenaza existencial porque si la relación se rompe, algo en ti también se rompe. Las relaciones que nacen desde un lugar más integrado, desde un contacto más genuino con uno mismo, tienen una estructura diferente. Son relaciones donde dos personas relativamente completas se eligen libremente, donde hay espacio para que cada uno siga creciendo, incluso si ese crecimiento los lleva en direcciones que a veces se separan, donde el conflicto es una oportunidad de conocerse más profundamente, no una amenaza, donde el amor no depende de que el otro permanezca igual, sino que se adapta y crece con el cambio. Estas relaciones no son perfectas. Siguen teniendo momentos difíciles, malentendidos, fricciones, pero tienen algo que las relaciones basadas en el miedo raramente tienen. Tienen libertad. La libertad de ser quien realmente eres. La libertad de decir lo que realmente piensas. La libertad de necesitar sin que esa necesidad sea una amenaza. La libertad de crecer sin que ese crecimiento sea una traición. Y esa libertad, en el contexto de una conexión genuina, es una de las experiencias más hermosas que existen. Es lo que el amor consciente puede ser cuando ambas personas están dispuestas a hacer el trabajo. Quiero preguntarte algo en este punto de nuestra conversación. ¿Cuál es la relación más importante que tienes en tu vida ahora mismo? No necesariamente romántica. Puede ser con un amigo, con un familiar, con un colega.
¿Desde qué lugar crees que esa relación existe? ¿Desde la libertad o desde el miedo? ¿Desde la elección genuina o desde la necesidad? ¿Desde quién realmente eres o desde quién crees que necesitas ser para que esa persona se quede? No te pido que respondas con juicio, te pido que respondas con honestidad, porque la honestidad, aunque a veces duele, siempre es el punto de partida del cambio real. Hay algo que quiero decir sobre el dolor de las relaciones que terminan, sobre las rupturas, sobre las pérdidas relacionales, porque creo que hay una forma de entenderlas que va mucho más allá del simple «ya encontrarás a alguien mejor». Cuando una relación termina, especialmente una que fue profundamente significativa, hay una especie de muerte simbólica que ocurre. No solo muere la relación, también muere una versión de ti mismo que existía en esa relación. Una versión que quizás no habría podido existir de ninguna otra forma. Y eso merece ser llorado. Merece ser honrado, no como una señal de debilidad, sino como una señal de que algo real estuvo ahí. Pero también hay algo más que ocurre en esas muertes simbólicas. Cuando algo muere, deja espacio. Y ese espacio, aunque al principio se siente como un vacío aterrador, es también el espacio donde algo nuevo puede nacer. Algo que no habría podido existir mientras lo anterior seguía ocupando el lugar. Jung hablaba del proceso de muerte y renacimiento como uno de los grandes arquetipos de la experiencia humana. Aparece en todos los mitos, en todas las religiones, en todas las culturas. No porque sea una metáfora bonita, sino porque describe algo real sobre cómo funciona el crecimiento psicológico. Para que algo nuevo nazca en ti, algo viejo tiene que morir. Una identidad que ya no te sirve. Una forma de relacionarte que ya no te nutre. Una imagen de ti mismo que era demasiado pequeña para quien estás becoming. Y el proceso de duelo, el verdadero proceso de duelo, no es solo llorar lo que se fue. Es también hacer espacio para lo que viene. Es también preguntarse, ¿quién soy yo ahora que esto ya no está? ¿Qué quiero llevar conmigo de esta experiencia? ¿Qué quiero dejar ir? ¿Qué aprendí sobre mí mismo que no habría podido aprender de otra forma? Esas preguntas, cuando se hacen con honestidad y sin prisa, tienen el poder de transformar el dolor en sabiduría. No inmediatamente, no de forma automática, pero sí, con el tiempo, con la voluntad de estar con el proceso, con la confianza de que el descenso siempre precede al ascenso. Quiero hablar ahora de algo que me parece especialmente relevante para las personas que están en un momento de transición, que sienten que están entre dos versiones de sí mismas, que la antigua ya no encaja, pero la nueva todavía no está del todo formada. Ese espacio intermedio, ese umbral, ese lugar entre lo que fuiste y lo que estás becoming, es uno de los lugares más difíciles en los que estar, porque no tienes la comodidad de lo conocido y todavía no tienes la seguridad de lo nuevo. Y la cultura no nos enseña a estar en ese espacio. Nos enseña a resolver, a decidir, a avanzar, a tener claridad. Nos enseña que la incertidumbre es un problema que hay que eliminar lo antes posible. Pero hay una sabiduría profunda en aprender a habitar ese espacio intermedio, en aprender a estar en la pregunta sin necesitar la respuesta inmediata, en aprender a confiar en el proceso incluso cuando no puedes ver el destino. Los alquimistas, que Jung estudió profundamente como una metáfora del proceso psicológico, hablaban de una fase que llamaban la nigredo, la negrura, el momento en que los ingredientes se disuelven cuando todo parece caos y oscuridad, antes de que la transformación pueda ocurrir, y decían que la nigredo no era el fracaso del proceso. Era el proceso. Era la fase necesaria antes de que algo nuevo pudiera emerger. Si estás en tu nigredo ahora mismo, si estás en ese espacio oscuro e incierto donde lo antiguo se está disolviendo y lo nuevo todavía no tiene forma, quiero que sepas que eso no es señal de que algo está mal, es señal de que algo está ocurriendo, algo importante, algo que requiere exactamente la oscuridad para poder transformarse. Y la pregunta no es cómo salir de ese espacio lo más rápido posible. La pregunta es cómo estar en él de la forma más consciente posible, cómo no desperdiciar la oscuridad huyendo de ella, sino usarla para ver lo que solo se puede ver en la oscuridad.
Porque hay cosas que solo se ven en la oscuridad. Igual que las estrellas solo son visibles cuando hay suficiente oscuridad alrededor. Hay verdades sobre ti mismo, sobre lo que realmente valoras, sobre quién realmente eres, que solo emergen cuando las luces de la vida normal se apagan, cuando la distracción ya no es posible, cuando el silencio se vuelve inevitable. Quiero acercarme al final de esta conversación hablando de algo que creo que es la síntesis de todo lo que hemos explorado. Quiero hablar de lo que significa vivir desde el centro. Vivir desde el centro no significa vivir sin emoción. No significa ser indiferente o desapegado. Significa tener un punto de referencia interior que no se mueve cuando el mundo exterior se agita. Significa que tus emociones te informan pero no te dictan. Significa que las opiniones de los demás te interesan pero no te definen. Significa que el amor que sientes es real y profundo, pero no te hace perder el hilo de quién eres. Vivir desde el centro es el resultado natural del proceso de individuación. Cuando has integrado suficiente de tu sombra, cuando has establecido una relación consciente con tu sí mismo, cuando has aprendido a distinguir entre lo que eres y lo que proyectas, cuando has desarrollado la capacidad de estar con tu propio interior sin huir, entonces empiezas a tener ese centro, esa gravedad interior que hace que tu presencia sea diferente, que tu amor sea diferente, que tu vida sea diferente. No perfecta, diferente, más tuya, más real, más libre. Y quiero ser honesto contigo sobre algo. Este proceso no tiene un punto de llegada definitivo. No hay un momento en que puedas decir, ya llegué, ya estoy completamente individualizado, ya integré toda mi sombra, ya soy perfectamente auténtico. Eso no existe. Y si alguien te lo promete, desconfía. Lo que sí existe es el movimiento, la dirección, la orientación, la diferencia entre una vida que se vive de forma reactiva, automática, desde el miedo y los patrones no examinados, y una vida que se vive de forma cada vez más consciente, más elegida, más genuinamente tuya. Y cada pequeño paso en esa dirección importa. Cada vez que te detienes antes de reaccionar desde el miedo y te preguntas qué es lo que realmente necesitas. Cada vez que reconoces un patrón en lugar de repetirlo ciegamente. Cada vez que te permites sentir algo que antes suprimías. Cada vez que dices la verdad cuando antes habrías callado. Cada vez que eliges desde el amor en lugar de desde el miedo. Cada vez que te miras con honestidad y sin crueldad. Cada uno de esos momentos es individuación en acción. No necesitas un retiro espiritual de 10 días. No necesitas años de terapia antes de empezar. No necesitas tener todo resuelto antes de poder vivir más conscientemente. Puedes empezar ahora mismo, en esta conversación, en este momento. ¿Qué es lo que más te cuesta reconocer de ti mismo? ¿Qué parte de ti has estado ignorando porque te resulta incómoda o vergonzosa o demasiado complicada? ¿Qué emoción llevas más tiempo sin permitirte sentir completamente? ¿Qué verdad llevas más tiempo sin atreverte a decir? Quizás ni siquiera a ti mismo. Esas preguntas no son retóricas. Son el mapa, son la entrada al trabajo real. Déjame contarte una última historia antes de cerrar esta conversación. Una historia que en realidad no tiene un final definido, porque las mejores historias de transformación nunca lo tienen. Conocí a alguien hace ya bastante tiempo que había pasado la mayor parte de su vida siendo lo que los demás necesitaban que fuera. Había sido el hijo responsable, el amigo confiable, el trabajador eficiente, el compañero estable, y lo había hecho bien, con genuina dedicación, sin resentimiento consciente. Pero a los 40 y pocos años, en medio de lo que desde fuera parecía una vida perfectamente ordenada, se despertó una mañana con una sensación que no supo nombrar durante semanas. No era tristeza exactamente, no era ansiedad, era algo más parecido a un hambre de algo que no sabía identificar, una sensación de que algo en él llevaba mucho tiempo sin ser alimentado. Empezó a hacer cosas pequeñas que nunca se había permitido. Empezó a leer libros que no tenían ninguna utilidad práctica, solo porque le interesaban. Empezó a caminar solo por las mañanas, sin música, sin podcast,
simplemente caminando. Empezó a decir que no a compromisos que antes habría aceptado automáticamente. Empezó a notar qué le gustaba de verdad y qué hacía simplemente porque se esperaba de él. Y en ese proceso, que fue lento y a veces confuso y a veces solitario, fue encontrando algo. Fue encontrando fragmentos de sí mismo que habían estado esperando en la oscuridad. Una creatividad que nunca había explorado. Una capacidad de alegría espontánea que había estado dormida. Una forma de relacionarse más honesta, más directa, que al principio asustó a algunas personas, pero que eventualmente atrajo hacia él conexiones mucho más reales. No transformó su vida de forma radical. Siguió en el mismo trabajo, en la misma ciudad, con muchas de las mismas relaciones. Pero algo fundamental cambió. La relación que tenía consigo mismo cambió. Y cuando eso cambia, aunque el mundo exterior parezca igual, todo se experimenta de forma diferente. Eso es lo que el trabajo interior puede hacer. No necesariamente cambiar las circunstancias de tu vida, aunque a veces también lo hace, sino cambiar la forma en que habitas esas circunstancias, la calidad de tu presencia en tu propia vida, y eso, en mi experiencia, es lo que más cambia la vida de las personas. No los grandes gestos dramáticos, no las transformaciones radicales de la noche a la mañana, sino ese cambio silencioso, gradual, profundo, en la relación que tienes contigo mismo. En la honestidad con que te miras, en la compasión con que tratas tus propias heridas, en la valentía con que te permites ser quien realmente eres. Quiero cerrar con algo que espero que lleves contigo después de esta conversación, no como una conclusión, porque esto no tiene conclusión, sino como una orientación. La vida que estás viviendo ahora mismo, con todo su dolor y toda su belleza, con todas sus preguntas sin respuesta y todas sus certezas que se están disolviendo, con todas sus relaciones complicadas y sus momentos de gracia inesperada, esa vida es exactamente el material de tu individuación. No hay nada que necesites que no esté ya en lo que estás viviendo. No hay una experiencia más importante que debas tener antes de poder empezar a crecer. No hay una versión mejor de ti mismo que debas alcanzar antes de merecer amor, tuyo o de otros. Estás exactamente donde necesitas estar, con exactamente las heridas que necesitas sanar, con exactamente las preguntas que necesitas hacerte, con exactamente las relaciones que te están enseñando lo que necesitas aprender. La pregunta no es si estás en el camino correcto. La pregunta es si estás mirando, si estás prestando atención, si estás dispuesto a ver lo que hay que ver, incluso cuando es incómodo, si estás dispuesto a sentir lo que hay que sentir, incluso cuando duele, si estás dispuesto a ser quien realmente eres, incluso cuando eso requiere valentía, porque al final eso es de lo que se trata todo esto, no de ser perfecto, no de tenerlo todo resuelto, no de haber superado ya todas las heridas y todos los miedos y todos los patrones, sino de estar en el proceso, de estar despierto en tu propia vida, de elegir una y otra vez la honestidad sobre la comodidad, la autenticidad sobre la aprobación, el amor consciente sobre la dependencia disfrazada de amor. Y cada vez que eliges eso, aunque sea por un momento, aunque sea en algo pequeño, te estás convirtiendo un poco más en quien realmente eres. Y eso, en mi profunda convicción, es lo más importante que cualquier ser humano puede hacer con el tiempo que tiene. Así que te dejo con estas preguntas, no para que las respondas ahora, para que las lleves contigo, para que las dejes trabajar en ti en los días que vienen. ¿Qué parte de ti lleva más tiempo esperando ser reconocida? ¿Qué relación en tu vida te pide que seas menos de lo que eres? ¿Qué miedo estás confundiendo con amor? ¿Qué necesitas decirte a ti mismo que todavía no te has atrevido a decir? ¿Quién serías si no tuvieras miedo de decepcionar a nadie? ¿Qué haría el ser humano que quieres ser con el dolor que estás sintiendo ahora mismo? No hay respuestas correctas, hay respuestas honestas. Y las respuestas honestas, cuando finalmente llegan, tienen el poder de cambiarlo todo. Gracias por haber estado aquí, por haber tenido el valor de escuchar, por haber permitido que estas ideas aterrizaran en ti, aunque sea brevemente,
aunque sea con resistencia, aunque sea con dudas. Las dudas son bienvenidas. Las preguntas son bienvenidas. La incomodidad es bienvenida. Todo eso es señal de que algo se está moviendo. Y cuando algo se mueve, algo puede cambiar.